amigos de Zona de Contagio? Aquí estamos nuevamente en una noche oscura de esta pandemia que no se acaba, aunque nos quieran convencer de lo contrario. De hecho, tenemos que pensar qué vamos a hacer cuando realmente se acabe la pandemia. Vamos a tener o que cambiar de nombre, o que cambiar de giro, o que cambiar de medio, o algo importante, porque ya no vamos a poder seguir con este show si sigue la normalidad. Nos gustaba más la época de la anormalidad, ¿o no, mi querido Alejandro? ¿Cómo ves? Muy bien, sí, efectivamente, por ahí anunciaron que ya se acabó la pandemia y digo, podemos seguir haciendo esto porque, digo, se acaba una pandemia del COVID, pero desgracias siempre van a sobrar en este mundo. Exacto, y en este espacio, si algo nos da gusto, es que siga habiendo desgracias para poderlas seguir comentando y para poder seguir diciendo que lo único bueno de todas estas desgracias es que podemos hablar con gente que hace cosas interesantes, maravillosas, fascinantes, que nos hacen muy felices y que nos hacen esta miseria del confinamiento y todos esos fenómenos allegados menos duros. Y nada más una cosa antes, lamentablemente nuestra queridísima Mariana no está hoy con nosotros porque llevó a su madre al hospital y estamos todos muy pendientes de cómo esté ella y bueno, estamos a su madre y que todo salga bien y que no pase nada. Pero bueno, Y le mandamos un abrazo a Mariana y exacto, a su madre. exacto. Y bueno, y con eso, pues directo con nuestro querido invitadazazazo. Hoy tenemos a un escritor fenomenal, extremadamente interesante, que corresponde además a mi generación, que empezamos más o menos al mismo tiempo a escribir y aparecimos en el mapa, si es que se le puede decir mapa, eh, creo que en el mismo fenómeno, en esa cosa extraña que se llamó Macondo, del cual me encanté platicar un poco, y se llama Edmundo Paz Soldán, es un escritor boliviano, al cual tiene por lo menos que yo sepa una docena de novelas, si no es que más, no sé cuántos libros de cuentos y no sé cuántas otras cosas, aventuras literarias y no literarias que tiene por ahí. Es también estupendo futbolista, milagro que está entre las letras, realmente podríamos estar hablando de fútbol también, pero bueno, y además me toca que es mi vecino, casi mi vecino, porque vive en Ítaca, en Conel, y ahora está pasando días maravillosos en Oaxaca. Y está con nosotros aquí Edmundo Paz Soldán. ¿Cómo estás, Edmundo? Qué gusto tenerte. Encantado de estar con ustedes, querido Nayef. Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Estaba pensando que si se pasa la pandemia van a tener que cambiar el nombre de la zona de contagio, zona de descontagio o alguna cosa rara, pero bueno, para mí un placer y un honor ser invitado al programa y así que encantado de hablar con ustedes desde esta bella ciudad que es Oaxaca. No, qué maravilla. No, pues no, es un gusto tenerte eres un autor bastante inasible. Siempre te he considerado una figura, no voy a decir camaleónica, porque no estás cambiando, pero vas siempre avanzando en una dirección, pero dando unos giros y unos cambios extraños en la dirección que llevas, de la literatura seria, como entre comillas, a la literatura más pop también, entre comillas, cuando yo siento que esa es parte de tu quehacer, creo que tus literaturas no están divorciadas, no están separadas, o me equivoco. Bueno, en realidad me ha costado, o sea que creo que con el tiempo me ha costado encontrar un punto de unión entre mis diversos intereses y creo que lo has visto bien porque por un lado yo tuve, creo que como muchos, tuve de adolescente una formación muy pop en cuanto a novelas ciencia ficción, el policial, para mí el policial era una escuela, Agatha Christie, la creación del suspenso, la novela de aventuras. Pero luego yo fui a la universidad a hacer un doctorado y en la universidad, pues esas cosas en ese entonces, porque creo que ahora la cosa ha cambiado, pero en ese entonces estamos hablando de los años fines de los 80 principios de los 90 eso como que se reprimía, ¿no? Y por un tiempo yo lo disfruté porque yo no tenía una gran formación, digamos, de la tradición. Entonces, leer literatura medieval, colonial, siglo XIX, eso me ayudó mucho a formarme
pero, pero por otro lado, esos años de la educación universitaria, pues reprimí ese otro lado que a mí siempre me atrajo mucho. Entonces, pasaron muchos años en que, pues que yo quería ser así un escritor, entre comillas, serio, digamos, de una tradición seria. Y después de una crisis personal a fines del más o menos 2006, 2007, un divorcio, vamos a llamarlo directamente, me llevó a una crisis personal que me hizo cuestionarme qué era lo que yo estaba escribiendo. Y ahí fue que dije, ¿por qué no, para reengancharme, por qué no vuelvo a los primeros amores, ¿no? Y de pronto descubrí que, claro, leer a los 40 años a, no sé, a Bradbury o Philip Dick o leer ciencia ficción a los 40 años era muy diferente a la adolescencia. No sé por qué en esos años se me había internalizado que era un género ligero, de entretenimiento. Y sí, es de mucho entretenimiento, pero tenía cosas muy importantes para mí. De pronto fue un gran descubrimiento volver al género y verlo con otros ojos y volver a los géneros populares, ¿no? Y a partir de ahí creo que he intentado tratar de combinar esas dos escuelas, digamos, esas dos educaciones y creo que esos bandazos que tú mencionabas, era que al comienzo creo que me costaba y creo que solamente siendo autocrítico, creo que recién en los últimos libros he encontrado un punto en el que las dos cosas se han funcionado de una forma tal que ya ni yo mismo me doy cuenta, ¿no? Que ya no me ya de una forma mucho más orgánica, mucho más natural. Mira, Muy Alejandro. bien. Sí, digo, ahorita que estaban platicando, que a mí se me hace muy interesante esta corriente a la que ustedes dos pertenecen, que es, bueno, la corriente de Macondo, que surge a partir de este realismo mágico de lo que ya conocemos, el de García Márquez, el de Vargas Llosa, y ustedes se vuelcan a un realismo, exactamente eso, ¿no? Es como un realismo pop o un realismo más bien de lo que vivimos en esas generaciones, ¿no? Entonces, es una mezcla entre ciencia ficción, entre realismo, muy apegado y muy enfocado a la cultura norteamericana o a la cultura moderna, al rock, a todo eso, ¿no? Entonces, platícanos un poquito qué parte de porque Macondo es como como de McDonald's, pero Macondo, ¿no? Entonces, ¿cómo a ti, cómo es que llegas a formar parte de este movimiento, ¿no? Bueno, eso también es interesante. No sé cómo será tú probablemente en ayer debes tener también una historia rara al respecto, porque Sí, cuando me contactó uno de los antologadores, Alberto Fuguet, juguete. y pidió textos así ambientados como en la ciudad, digamos, en alguna ciudad de Bolivia, porque quería mostrar como cuentos realistas, muy diferentes al realismo mágico. Lo más curioso es que hasta esa época, en mis primeros libros, casi creo que el 98% de lo que había escrito, mis cuentos, eran más como unos cuentos como borgianos, kafkianos, así que en esa época más seria, por decirlo así, en la que no, había muy poco paisaje. Yo no era muy bueno para describir, entonces yo no me animaba a describir mucho de Cochabamba, por ejemplo. Entonces, pero justo tenía como dos cuentos de ese estilo así, y me acuerdo que se los mandé a Alberto, y Alberto incluso me dijo, necesito más paisaje, me dijo, podrías añadir más cosas a este cuento para que sea más de lo que estamos buscando. Yo hice algunos ajustes y al fin, bueno, ya aprobaron el cuento. Y claro, cuando leí la antología fue que también descubrí a escritores de mi generación, porque yo estaba leyendo solamente los clásicos en esa época, y fue muy interesante comenzar a aprender a leer a escritores de mi generación y ver cosas que se estaban haciendo cosas muy buenas. Y eso no se dice, solemos decir nos influyen los clásicos, pero yo reconozco que a mí me influyeron muchos de los que descubrí en la antología, que sentía que estaban como, no sé, tratando por si acaso, sí, hay muchas cosas que se le pueden criticar a la antología, que por ejemplo reemplazó el estereotipo del realismo mágico con otro estereotipo que era que todos hacíamos realismo urbano. Sí.
pero igual habían cosas muy interesantes, muchas búsquedas interesantes, y lo mejor creo es que varios no sé, de los miembros de esta antología, más allá del prólogo incendiario, pues han tenido carreras muy interesantes y están aquí muy presentes como Nayef. No, sí, nada más para añadir eso, sí, creo que fue una convocatoria muy extraña. Varios creo que al principio ni lo creíamos, o sea, como que quién es este Fuguet y qué demonios quiere. Y era una cosa muy ambigua y yo también como tú, yo estaba absolutamente perdido en mi generación, no sabía que existía una generación, no sabía que teníamos contemporáneos, aparte de dos, tres gentes que conocíamos en por lo menos yo, en mi entorno inmediato. Y bueno, también mandé un cuento, no recuerdo muy bien cómo fue la cosa, y de repente apareció y con este, como tú dices, este prólogo bastante incendiario que causó escosor. Y ya, ahora a mí me encantó la idea, porque sí, yo sí comulgaba mucho con la idea de romper con la generación del realismo mágico. Eso era un dogma importante en lo que a mí me interesaba cuando estaba aún trabajábamos Fadanel y yo en esta onda de Mo, estábamos muy claros en que si algo había que destruir era toda conexión con el realismo mágico. Entonces, esto fue fue una herramienta interesante que se nos apareció en el camino, una palanca interesante que se nos apareció en el camino, que venía a validar la molestia, inquietud o interés que teníamos y a mostrar que había mucha otra gente que pensaba, y, si no igual, similar. Y bueno, ahí descubrí por primera vez un relato tuyo y ya después me encontraría muchos otros más, hasta que nos conocimos ya bastantes años después. Pues sí, bueno, y ahí estamos y qué sé yo, han habido evoluciones muy distintas, digamos, ¿no? Y como que cada uno ha ido formando su camino, ¿no? A veces es un poco confuso porque bueno, el prólogo se leyó como un manifiesto, entonces Uh -huh. muchas veces creo que se leyó más el prólogo que los mismos cuentos Yo creo que sí. y se hizo mucho énfasis en las cosas las coincidencias, ¿no? Pero también habían como muchas diferencias, porque cada uno tenía mundos interesantes que no era. A mí me parece que, por ejemplo, lo que pasó con el crack, creo que el crack tenía una cosa mucho más orgánica Uh entre -huh. lo que querían hacer, pero creo que Macondo era mucho más ecléctico, a pesar de que sí había esta cosa antirrealismo mágico en ese momento, era mucho más ecléctico en los autores que estaban ahí. Exacto, sí, 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 yo también lo pienso. Creo que sí, el crack era mucho más homogéneo en el tipo de trabajo. Y había mejores plumas que otras, como en todos lados, pero sí había una homogeneidad. Y yo siento que además, si algo no, bueno, por lo menos yo no lo tenía, y que sí lo siento mucho de los craqueros, era que tenían muy clara una ambición de éxito y una idea de cómo debía ser la relación del escritor con la editorial, con el agente, con cosas que yo ni pensaba, bueno, todavía no los pienso, todavía me quedan tan muy ambiguos, voy a tener que ir con Volpi a que me enseñe todavía un poco de eso. Macondo era más anarquista, ¿no? Era Yo creo más, que sí. o sea, sí era Pues era mucho más más, anarquista y más, no desordenado, pero sí, anarquista, exactamente. Sí, o yo sea, creo que más pop, digamos, no era más, digamos, mucho menos, estaba buscando más cosas más relacionadas con la cultura popular, ¿no? claro, Tú ves la obra de, vamos, Rodrigo Fresán, sí. pero claro, también pues hay cosas que criticar, ¿no? Por ejemplo, y eso también, ¿no? Por si acaso, nosotros no hicimos la antología, entonces, por ejemplo, no había escritoras mujeres en la No, antología, eso es lo que iba a decir. Ahora sí ¿no? era inaceptable, no había una sola mujer. Claro, entonces ese tipo de cosas que, bueno, digamos que quizás eran parte de ese momento, pero no se trascendió ese momento, ¿no? Pero bueno, es parte del paquete, digamos, y con sus cosas buenas y con sus cosas malas, creo que, digamos, como digo, quizás con todos los lo más importante para mí
es que veintitantos, 25 años después, pues hay, o sea, varios de esos autores que están todavía circulando y haciendo cosas muy interesantes. Sí, claro. Claro. Oye, y yo te preguntaría, en esa misma perspectiva, ¿tú te imaginabas entonces que ibas a ser académico, que ibas a estar en la universidad estadounidense? ¿Cómo veías tu futuro en ese momento? Y cómo fue evolucionando y cómo fuiste cambiando? Bueno, yo estaba terminando en ese momento, estaba en California, estaba haciendo un doctorado en literatura latinoamericana en Berkeley, Ujú, pero con la idea de volver, ¿no? ujú, Todavía tenía la idea de volver a Bolivia, un poco como, o sea, tenía miedo, reconozco, porque si bien también han cambiado mucho las cosas, pues el panorama cultural, digamos, de buscar un trabajo en la universidad o buscar una inscripción al medio cultural a través de algún, no sé, en algún periódico, que era muy, muy limitado. Entonces, sí lo pensaba y me daba miedo, ¿no? Entonces, pero a veces extrañaba mucho Bolivia y cuando estaba saliendo, pues como que, digamos, un año antes, allá en la universidad, te dice, oye, te vas a preparar tu paquete para entrar al mercado laboral, o sea, que mandar currículums. Y siempre se dice, bueno, puedes hacer un año ¿no? El practical training, como se dice, para ganar un poco de experiencia antes de volverte a tu país. Y, y yo hice eso y dije, bueno, a ver, voy a tratar de quedarme un año o dos para ganar un poco de experiencia antes de volverme. ujú, Y ahí como que una cosa llevó a la otra y sigo en los Estados Unidos, digamos, no es encontré un camino en el que sentí que podía, digamos, dedicarme a la literatura y vivir de la escritura entonces me fui quedando, ¿no? Y ahí todo, pero no era un plan de vida. De hecho, yo primero, incluso el primer año, yo estudié ingeniería, eh, me da vergüenza decirlo, pero ingeniería industrial, ingeniería en petróleos, ¿no? Una ingeniería extractivista, digamos. Y después me pasé a las relaciones internacionales, terminé con una licenciatura en ciencias políticas, o sea que hice varias cosas como para no meterme a la literatura, porque también tenía mucho miedo a esa precariedad laboral que era parte del paquete de la cosa literaria. Es que no lo puedo creer, creo que yo no sabía esa fase de tipo. Yo soy ingeniero industrial, imagínate. No suelo Exacto. contarla, ahora que estamos en confianza, no suelo contarla. La carrera de ingeniería industrial Pero es sí, un semillero de la literatura Semillero literario. latinoamericana. bueno, parece que Padanelli era también más es ingeniero, especial. ¿no? Sí, ¿quién, perdón? Padanelli es ingeniero industrial No, bueno, también. empezó, pero él no terminó. Él sí fue coherente y se salió, Ok. como Edmundo. Un Solamente los año, más sí. burros y necios como yo terminamos. Cuando yo estuve, o sea, al quinto mes, digamos, yo me di cuenta que no me gustaba, pero dije, voy a terminar el primer año para que mis papás sepan que no es por flojo, no es por mal alumno, sino por Por otras convicción. razones. Y sí, mis papás, y curiosamente, como mi papá me dijo algo así como lo sospeché desde un principio, o sea, como que lo tomó de una manera mucho más amable de lo que yo No, pensé. yo sí terminé la ingeniería industrial y muy útil, me ha servido muchísimo, me ha llevado por el buen camino en esta vida. Exacto. Ahora, Bueno, y te ahí, interesa mucho la cuestión científica en varias cosas tuyas. Eso sí, eso no puedo negar. Algo de sistema tengo que haber aprendido, espero que algo de sistema haya aprendido ahí y de intereses en ciertas cosas, pero bueno. oye, Pero Edmundo, pero platica, te digo, es bastante interesante tus inicios escolares, porque tú llegas a Estados Unidos con una beca de fútbol, Ujú. soccer en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, platícanos un poquito cómo fue ese trompicar de pasar de una beca de fútbol a la ingeniería industrial, a las relaciones internacionales, al doctorado en literatura latinoamericana, ¿no? O sea, Bueno, eres un caso de estudio para la orientación vocacional.
Bueno, yo siempre digo a mis estudiantes que no se asusten si están perdidos, porque yo lo estuve durante 6 años, o sea que hay esperanzas de que se puede enderezar la cosa. El contexto es bien complicado en el sentido de cuando yo salí de colegio en 1984, de la preparatoria en Cochabamba, en Bolivia, estábamos, hasta el 82 tuvimos como casi, no sé, casi 15 años seguidos de dictaduras, y que cuando el 82 vuelve la democracia a Bolivia, los militares habían dejado la cosa tan mal que estalló una de las hiperinflaciones más grandes. Si entran a Wikipedia, creo que la hiperinflación de esos años en Bolivia fue una de las Mm, 5 más importantes, creo que 36.000% anual. Entonces, las universidades estaban cerradas, había huelgas constantes, y ahí me fui con unos 3 o 4 amigos a Mendoza, en la Argentina, a estudiar ingeniería. No me gustó y el siguiente año me cambié a estudiar en Buenos Aires, estudié relaciones internacionales. Un amigo que estudiaba en Estados Unidos, en Alabama, se hizo amigo del entrenador del equipo de fútbol, que era un ruso al que le gustaban los jugadores latinoamericanos y tenía mucha capacidad de ofrecer becas. mm. Entonces mi amigo se acordaba de que a mí me gustaba el fútbol y un día me llamó y me dijo si quería, si me animaba a ir a irme con una beca. Y pues yo estaba muy feliz en Buenos Aires, ¿no? Una ciudad con, ustedes saben, con toda la movida cultural. Yo estaba ahí disfrutando muchísimo, conociendo escritores, recién empapando, descubriendo mi vocación. Y claro, y Alabama era un pueblito, Huntsville era un pueblito de 100.000 habitantes, que sí tenía de interesante. Ahí estaban los sedes de los centros de la NASA. Ahí trabajó Wernher von Braun haciendo los cohetes B-2. Está el Redstone Arsenal. Habían cosas así interesantes en Huntsville, pero era un pueblito de 100.000 habitantes, porque no se compara con Buenos Aires. Claro. Pero, o sea, la beca era completa y la verdad que no la pude rechazar porque era una oportunidad para mí para independizarme de mis papás, para que yo pudiera estudiar sin que mis papás tuvieran ya que costearme los estudios. Y en plena hiperinflación, pues eso era ideal, así que me fui a Alabama a jugar fútbol. Jugué 3 años por la Universidad de Alabama. Wow. Fútbol del nuestro, que para mí era un choque muy raro porque yo jugaba, no había casi canchas de fútbol, estadios de fútbol, jugábamos en los estadios de fútbol americano. Ujú. Alabama, que es uno de los equipos poderosos de fútbol americano, eran estadios grandes donde había como en las tribunas 50 personas viendo nuestros partidos. Yo decía, qué cultura más rara que me puede pagar mis estudios por un deporte que parece que no les interesa. ¿Qué les importa un pepino? Era rarísimo. Bueno, creo que ahora hay más interés, hay una liga, hay estadios que se llenan con tanto Sí, instante, pero en ese entonces pues era pues un shock ver esas tribunas desiertas y a la vez ver que la beca era muy buena. Así que estuve 3 años ahí. Y debo aclarar que creo que mi nivel de fútbol era como un nivel universitario, ¿no? O sea, yo a mis 13, 14 años alguna vez, como muchos chicos, soñé con ser futbolista profesional, pero creo que ese fue el momento en que se dividían los caminos, porque yo tenía amigos que jugábamos así muy de manera amistosa, pero ya entramos a un equipo, a las divisiones inferiores de un equipo profesional de mi ciudad, que era el Bilsterman. Pero, por ejemplo, teníamos que ir a entrenar a las 6 de la mañana antes de ir a la prepa. ujú. Y luego cuando terminaba la prepa teníamos que volver a ir a entrenar. Y ahí me di cuenta que yo no tenía esa capacidad de sacrificio que me imagino que tiene que ver con la pasión o la vocación de algo, ¿no? A mí me gustaba jugar, pero no entrenar. Entonces, Claro. y ahí, claro, hubo amigos que sí se dedicaron de verdad ahí a la cosa más profesional y yo, claro, 2 días de no entrenar, pues ya me quedé en un nivel más universitario, por así decirlo, ¿no? No como para una cosa más profesional. No echas de menos no haber seguido ese camino entonces.
No, no, para nada. Yo me encanta el fútbol, o sea, seguido, digamos, veo bastante fútbol, es una de las cosas que más me apasiona, pero ya hasta hace unos 10 años he seguido jugando, ya me rompí 2 veces los ligamentos, y ya después de la segunda vez ya dejé de jugar. Cuando llegué a la Universidad de Cornell como profesor asistente, me hacía pasar por estudiante y jugaba en los campeonatos de los estudiantes graduados, básicamente haciendo algo que sería visto con malos ojos porque estaba básicamente engañando al sistema, haciéndome pasar por grad estudiante para poder jugar, pero ya con los años pues ya me fueron ganando el estado físico de mis estudiantes, ¿no? Ya cuando yo llegué tenía 30 años de profesor, pero ya cuando tenía 45 pues ya debía entrar a la categoría de veteranos y ya no podía seguirles el ritmo. Y a esa edad el fútbol ya es un deporte extremo. Sí, Sí, exactamente. Y tienes yo antes me llamaban mis estudiantes para jugar, decía, a ver, ¿cuál es el promedio de edad de la gente que está yendo? O sea, porque ya necesito cambiar de velocidad para sobrevivir a estos partidos. sí, no, no, yo igual, yo después de una fractura se acabó mi carrera futbolística completamente, pero bueno. Oye, y bueno, nada más dando otro pequeño giro porque el tiempo vuela, ¿qué se siente haber sido el responsable de los días de la peste? Ahora que espero que te sientas un poco avergonzado después de lo que causaste. Bueno, Interesante tu libro y yo tengo que confesar, muy sorpresivo. Este creo que lo comentamos alguna vez tú y yo, sí, pero a mí me encantó, me divirtió muchísimo, me pareció muy diferente a lo que yo había leído tuyo, como un ejercicio realmente de búsqueda y de reinvención. O quizá simplemente yo no tenía esas claves para poder conocer a ese mundo, pero me pareció un trabajo, bueno, literario muy, muy completo, realmente de pesos completos, porque manejas elementos pues que requieren muchísimo contexto, enorme información. Yo no sé qué tan verídico es esto. Creo que cuando hablamos, te dije, algún día quiero que me expliques qué tan real es esto, qué tanto es tu imaginación, qué tanto está sacado de la experiencia o de la información que has tenido de estos mundos carcelarios. Cuéntanos un poquito de Los días de la peste, que es una novela bueno, que siento yo que es un poco insólita en tu obra. te agradezco, Nayef. La buena noticia es que va a haber pronto, o sea, no sé si pronto, todavía no sé exactamente cuándo, pero habrá una nueva edición con Almadía. Qué Así bueno, qué bueno. que lo bueno es que seguirá la novela circulando. Qué bueno porque está Eh, en una edición bellísima, espectacular, pero con una editorial que no sé qué tan confiable podamos considerarla ahora, ¿verdad? bueno, lo que pasó, que la novela salió la misma semana en que explotó el problema de Malpaso, ¿no? Cuando yo llegué a Sí. presentarla a Madrid, pues lo que salía en el país pues era, y yo me acuerdo de llamar a la editorial y pedir que me den información, porque los periodistas no querían hablarme de la novela, querían que les contara cuál era el problema con Malpaso. Y entonces yo me di cuenta ahí que, claro, ahí la novela medio que se perdió en esa maraña de noticias y cruces de cosas y pues nada, son cosas que ocurren, pero bueno, pues es parte lo que pasó con los días de la peste. Mm. Yo, a ver, y todo comenzó con... hay varias, o sea, voy a tratar de resumir porque hay como varios hilos que llevaron a la novela. Eh, yo, durante esa época en que estaba divorciado, mi ex mujer, que es californiana, se fue a vivir a la casa de sus padres, que su padre es abogado, que vive en el norte de California, en un pueblito que se llama Crescent City, que tiene 8,000 habitantes, pero tiene una particularidad. Ahí en Crescent City está una de las cárceles de máxima seguridad más importantes de Estados Unidos, que es Pelican Bay. Mm. Entonces, cuando yo iba a visitar, yo fui ahí
un verano, me quedé todo un verano porque quería ver a mi hijo mi hijo mayor que tenía 7 años. Me quedé todo ese verano. Entonces yo me alquilé un departamento, un apartamento, y yo iba a visitarlo, a buscarlo a mi hijo, y volvía. Y cuando iba, pasaba por la cárcel, y luego había un descampado donde llegaba a la casa de mis hijos. Y ahí creo que se me metió el bicho, pensaba, ¿cómo será? Veía a los niños ahí en este descampado jugando, no, adolescentes haciendo cuadratrack, por ejemplo, y decía, ¿cómo será crecer al lado de una cárcel? Entonces, mi primera idea fue esa. Dije, se me ocurrió, dije, ¿qué tal? Y como estaba con mi hijo, qué sé yo, decía, ¿qué tal si escribo una historia sobre dos niños, hijos del gobernador de la prisión, que viven en una casa adyacente a la cárcel? Y cuando comencé esa historia, me di cuenta que esa historia era un poco aburrida y que en realidad lo más interesante era lo que debía estar pasando en la cárcel. Y al principio yo había comenzado con una cárcel, digamos, en un estilo muy de película, muy norteamericano. Y luego dije, no, pero esto creo que debería transcurrir en Latinoamérica. Y comencé a buscar modelos de cárceles que me podrían servir para la novela. Y ahí es como que la respuesta al problema me estaba mirando, o sea, me estaba mirando porque la cárcel que encontré, un día estaba viendo las noticias, espero que no me esté alargando mucho, en Bolivia, en La Paz, y vi a unos niños, en un reportaje, unos niños que salían de una cárcel, de la cárcel de San Pedro en La Paz, con sus mochilas, y estaban yendo al colegio, a la escuela, y luego al mediodía volvían a la cárcel. Era porque en esa cárcel se permitía a los presos vivir con sus mujeres o concubinas, con su familia. Yo decía, o sea, era una cosa muy... Luego, justo una semana después, violaron a un niño en la casa, en esa misma cárcel. Y había campañas para cerrar la cárcel, pero no la cerraron, no la han cerrado todavía. Entonces pensé, ¿qué tal si ambiento esta historia en una cárcel, en esta cárcel de San Pedro, que en mi novela se llamó La Casona? Y claro, y decía, y bueno, ¿y qué es lo que va a pasar ahí adentro? ¿No? Y justo yo estaba leyendo muchos reportajes fascinantes en el New York Times sobre el ébola. Y de periodistas que estaban ahí, contaban en detalle, y yo decía, ¿y qué pasaría si algo como el ébola ocurre en Latinoamérica? Entonces ahí fue que me comencé a hacer una cosa más, comencé a leer libros científicos sobre el ébola y sobre otras epidemias y sobre plagas, y dije, voy a tratar de hacerlo de una manera como hiperrealista en cuanto a los síntomas. Tenía el punto de partida de plagas que existían, pero, por ejemplo, me tuve que tomar ciertas libertades, porque, por ejemplo, quería comprimir la historia. El ébola tardaba 21 días uno en manifestar la enfermedad, o 15 días. Yo dije, necesito algo que dure 4 días, para que sea más rápido. Claro. Entonces comencé a ajustar cosas más de acuerdo a lo que iba con la narrativa, pero intenté ser lo más hiperrealista posible en cuanto a las descripciones de síntomas, y a ratos medio gore, como se ve, en cuanto a lo que pasaba con esa enfermedad, porque si esto es una plaga, tiene que verse lo que pasa con el cuerpo, ¿no? Y así fue saliendo los días de la peste. Genial. Okay. Sí, Pero, da esa impresión, fíjate, queriendo encontrarte en este libro, pensaba yo, lo veía casi como un relato también de un planeta extraño, un universo extraño, con costumbres incomprensibles, ineluctables, con un régimen social, político totalmente alterado, que bien correspondería a una civilización de otro mundo, ¿no? Pero bueno, era algo más, mucho más terreno. tienes muy buen ojo, porque esta es la cosa rara que no le he dicho, pero en una primera versión, yo antes de Las Vías de la Peste había escrito una novela de ciencia ficción llamada Iris, que transcurría así en el futuro en una isla llamada Iris, en la que en ese cuento creo que ya intenté una primera versión, había un cuento que escribí esos días, en la que había un gobernador de la prisión con 2 hijos. Ah, Entonces ya. dije,
escribí Los días de la peste como una precuela de Iris. Ya veo. Escribí unas 70 páginas ambientadas en Iris y no me funcionaba, y ahí fue que decidí, dije, creo que esto debe transcurrir en una especie de presente así muy como latinoamericano general, y Claro. lo fue cambiando, y alguien, uno de estos críticos muy exhaustivos, encontró, digamos, un par de frases, como dice, esto no has borrado, que se nota como en la arqueología de los textos, estas frases, estás como hablando de Iris, o estás hablando de otro Ajá. planeta. Y yo, o sea, dije, algún rato voy a editar eso, pero luego decidí que Mejor quedara esa. dejarlo. Pero sí, iba a transcurrir así en un lugar extraño que no era necesariamente la Tierra, pero luego pues cambió. Se volvió algo muy terreno, muy terráqueo. Se volvió muy terreno, pero la idea era que quería ver cómo una institución cerrada creaba sus propias leyes, creaba su propio orden social que funcionaba tanto para los guardias como para los presos. No era como una especie de mundo aparte que sí tenía conexiones con el afuera, pero que dependía mucho de sus propios rituales, mitos, supersticiones, leyendas, forma de hablar incluso. Claro, claro. No, Eh, interesante. Muy, Oye, digo, se nos está acabando un poco el tiempo, pero no sí, me quiero, imagino. antes de irnos, quiero, Edmundo, que nos platiques. Ahorita estás en Oaxaca, ¿no? Digo, tu base está, como dijo Neif, en Upstate New York, en Ithaca, en la Ítaca. Universidad de Cornell. Pero platícanos un poquito qué haces ahorita en Oaxaca, ¿no? Porque vas a estar todavía unos meses más. Bueno, estuve en Cornell, el ciclo de jefe de facultad o chair dura 3 años, y yo hice un ciclo, me tocaron justamente los años de la pandemia, Wow. y cuando terminas ese ciclo, tienes como una licencia administrativa de un semestre. Entonces, yo había estado, pues estuve unos en los peores años tratando de administrar una facultad de 60 personas en una época en la que había emergencias todos los días y había que tomar decisiones muy complicadas, y pues quedé medio fundido, así que ahora que tenía esta licencia, dije que quería aprovecharla para desconectarme de la cosa administrativa y tratar de la cosa académica, y tratar de volver básicamente solo leer y solo escribir, y pensando en lugares que me atraían de los últimos años con mi mujer, pues de los lugares que habíamos visitado, pensamos que Oaxaca era uno de los lugares que más nos atraía, Mm, y creo que no nos hemos equivocado, ¿no? Porque es un qué bien. muy buen lugar para trabajar, para escribir, para leer, y también para conocer la cultura ¿no? de este estado, que es una cultura maravillosa, muy compleja, muy fascinante. Y en eso estamos tratando de, por un lado, empaparnos de Oaxaca, y por otro lado, metiéndonos a nuevos proyectos. Muy bien. Está buenísimo, está muy bien. No, pues es muy interesante lo que me cuentas. Yo me quedé clavado en todavía en los días de la peste. Y bueno, nada más, ya como dice Alejandro, nos queda muy poquitito, pero nada más si pudiéramos hablar rápido de tus últimas colecciones de cuentos. Acabas de reeditar, bueno, no acabas, yo digo acabas, pero creo que ya pasaron varios meses. Reeditaste una colección de cuentos tuya y si no me equivoco, ¿editaste unos cuentos nuevos o no son nuevos? Bueno, digamos, los últimos dos libros nuevos, para solamente hablar de los nuevos, fue el 2021, ya son dos, publiqué un libro de cuentos con páginas de espuma que se llama La Vía del Futuro, Ajá, y son cuentos sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, ¿no? De hecho hay un cuento ahí sobre una iglesia dedicada a la inteligencia artificial, y ese esa lo iglesia se llama conozco. La Vía del Futuro. Es la Vía Sí. del Futuro, que es justamente la que da el título al libro. Ujú. Y por otro lado, publiqué con Almadía el año pasado una novela ambientada en la selva, en el Amazonas boliviano, en la frontera con Brasil. Es una novela que se llama
la mirada de las plantas y que tiene que ver con un experimento de realidad virtual de una compañía brasileña que está tratando de replicar en la realidad virtual los efectos lisérgicos de una planta medicinal, planta alucinógena muy, que se llama Alita del Cielo en la novela, pero que muy parecida a la ayahuasca, digamos. Y se trata de, bueno, hay un doctor así, una onda ciencia ficción, un doctor, un científico loco que les está dando a los voluntarios unas dosis muy fuertes y los voluntarios están viendo cosas muy raras ahí en la selva y es la historia del psiquiatra que llega a controlarlos y termina más fascinado por la planta que los voluntarios mismos. Mira. Es un cruce de... Alguien me dijo, oye, lo que estás queriendo hacer es algo más para un paisaje muy urbano, una cosa de realidad virtual y de experimentos, pero yo pensaba que pues este impacto de la tecnología tiene que, si es un impacto fuerte, pues aparece, debería sentirse en todas partes, incluso en la selva, ¿no? Y ahí el modelo para mí fue la invención de Morel que transcurre en una isla y también es un científico loco que está tratando de crear estos hologramas para, por recuperar un amor perdido o no perdido. Y un poco esa es la historia de este doctor y este laboratorio de realidad virtual en la selva. Ay, qué bien. Muy bien, muy Alejandro, bien. ¿tienes uno más? No, no, yo ya. Yo la Si quieres. última para cerrar, pero bueno, adelante. No, termina, Alejandro, No, no, disculpa. no, 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 te cedo ese honor. Yo ya, básicamente. Bueno, nada más, yo no te quiero dejar ir, Edmundo, sin que por lo menos preguntarte, bueno, y ante todo eso, tú que sí has estado pensando en esto, y justamente me acordaba yo de aquel cuento, en la inteligencia artificial y en cómo está cambiando en cuestión de unos cuantos meses, ha sido un impacto, pero tremendo, un impacto gravitacional en el mundo de la tecnología, de la cultura y ahora de la cultura popular, cómo la cultura, la inteligencia artificial se vino a incrustar en el quehacer de todos los días y todos estamos un poco desorientados hacia dónde va esto. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que lo que tú dices, para dar como una medida de la rapidez de esto, yo enseñé el anterior semestre, terminé el semestre a fines de diciembre, mediados de diciembre, pidiendo a los estudiantes trabajos de investigación de 10 o 15 o 20 páginas. Este semestre no estoy enseñando, pero ya para agosto, cuando vuelva a la universidad, tengo muy claro que tengo que cambiar mis sistemas de evaluación, ¿no? Es un impacto muy fuerte en la educación. Tengo que ver cómo hago para adecuarme a la inteligencia artificial, cómo hago para no negar algo que es muy obvio que los estudiantes van a usar y que ya no puedo necesariamente pedirles un trabajo de investigación porque voy a tener la sospecha de que pues se los va a hacer el chat GPT, digamos, ¿no? ¿Cómo haces para convertirlo en un aliado y no un enemigo, ¿no? Creo que eso para mí es el principal desafío, ¿no? Porque hay como discursos muy apocalípticos sobre la inteligencia artificial, pero yo creo que es, digamos, de que sí es una herramienta muy útil. Yo ahora la estoy usando, la uso para mi escritura todos los días, no necesariamente para que me escriba párrafos, ¿no? Pero a veces le digo, a ver, esta es una escena, ¿cómo podrías ayudarme a imaginar esta escena? Y ver luego cómo yo la adapto a mi escritura, digamos, ¿no? También cómo preparo clases, o sea, siento que puede ayudarme a potenciar cosas de mi propio trabajo como académico, como escritor. Pero ahora, obviamente, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Una vez que ya está en funcionamiento, en circulación la inteligencia artificial, pues también claramente puedes ver los peligros, ¿no? Y ese va a ser creo que el gran desafío de nosotros como sociedad, de ver cómo podemos crear salvaguardas para que la inteligencia artificial pueda ser usada como algo que coopere para mejorarnos como individuos y como sociedad y no
para, pues, no sé, pues llevar esta cosa más apocalíptica de que, no sé, una inteligencia artificial te pueda influir en una guerra, en el robo de un banco, en el hackeo de un sistema, o sea, mil potencialidades que como narradores pues las vamos a pensar, ¿no? Por Entonces, supuesto. si eso también va a ocurrir en la sociedad, seguramente va a ocurrir, ¿no? Y esa va a ser la pregunta de que yo no la tengo muy clara, ¿no? No quisiera ser apocalíptico, quiero pensar que podemos encontrar formas de dialogar y cooperar con este instrumento tan maravilloso. Claro, claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora sí, Alejandro, cuando tú digas. Digo, nada más agregando esto, pues parte de este problema que hay ahorita en Estados Unidos con la huelga de escritores en California es para que se regule y no sé si se regule o se tome en cuenta la inteligencia artificial para escribir guiones, ¿no? Pero bueno, Pues muy a ver qué ocurre. fácilmente, pues, ¿sabes? O sea, va a haber tiene un potencial disruptor en muchas eh, o sea, en muchos trabajos, en muchos tipos de Claro, trabajos, y actividades, dominios. Claro. sin duda en el trabajo creativo va a tener un potencial disruptor. ¿Cómo minimizas eso? Porque tampoco se puede negar eso, ¿no? Tampoco se puede negar el lado de que sí va a haber una disrupción muy fuerte. Y el asunto es cómo la minimizas, eh, no sé, cómo haces para que esa disrupción termine provocando algo positivo. Son preguntas que están en el aire y que creo que no sé si nosotros tenemos una respuesta clara en este momento. Es más la incertidumbre de lo que va a pasar, pero claramente hay un efecto disruptor que nos va a afectar también a no sé si hace poco ya salió una novela escrita por Sí, tres inteligencias artificiales con un humano que colaboraba o se hacía colaborar con las inteligencias. claro. Pero ¿qué va a pasar dentro de en 5 años? Dicen que como va la evolución, la inteligencia artificial va a poder escribir cuentos de 20 páginas de alta calidad. Claro. Entonces, puedes muy fácilmente pensar en cómo un editor de una gran industria, un conglomerado, dice, bueno, invéntame una novela al estilo Stephen King, ya que o sea, todos nosotros estamos nadie se va a salvar de esto, o sea, eso es como lo peligroso, pero a la vez yo digo, pues, no sé, eh, parte de o sea, digamos, podemos, por el hecho de evitar los cambios sociales, frenar esta inteligencia artificial. Esa es la pregunta que yo Es me muy difícil. hago. Sí, no, yo también estoy totalmente de acuerdo. La idea de hacer una pausa, esta famosa carta de hace algunas semanas, un mes ya, o meses, de tratar de establecer una pausa para ver si se puede reflexionar un poco hacia dónde vamos, tratar de pensar en una legislación, o sea, hay leyes que impiden que cualquiera pueda vender medicamentos o drogas, pues también tendría que haber alguna ley o alguna especie de regulación que controlara esto. Esto, como tú bien dices, va a ser un disruptor, ya lo es. Ya hay empresas que están corriendo masivamente gente porque creen que ya no las van a necesitar. Y se van a jugar, y me consta de por lo menos una o dos casas editoriales que ya empezaron a cortar personal y más bien a tener un personal básico para simplemente moderar lo que puede hacer una inteligencia artificial de ese un modelo amplio lingüístico como como ChatGPT o otros. Y cada vez aparecen más especializadas en dominios específicos. Entonces el campo está cada vez más enajenado y es más difícil
entender lo que nos espera, lo que podemos esperar. Yo me da mucho gusto, por una vez, decir no soy joven, qué bueno, porque los chavos la tienen durísima ahora, durísima, me da una pena. Van a tener que pelear a contracorriente contra un mundo cruel, hostil, como siempre, pero también contra una competencia desleal y brutal, ¿no? De parte de máquinas favorecidas por la tecnología, en fin. Pues No sé. sí, yo tengo un hijo de 22 años que es analista financiero y claro, pues es uno de los campos que va a ser también muy afectado, ¿no? El análisis financiero es, no sé si han visto el ChatGPT con este app que es Code Interpreter, que convierte a cada uno de nosotros en un analista de datos, ¿no? Entonces, vamos a tener que reinventarnos en muchas Sí, cosas. sí, no, no, definitivamente los chavos ahora tienen que como parte de su educación es de tratar de entender cómo llevar las riendas de estas inteligencias artificiales, tratar de controlarlas, saber cómo preguntar, saber cómo manejarlas, saber cómo utilizarlas y no ser víctimas de las pezuñas virtuales que nos van a pasar por encima. Pues sí, vamos a ver qué pasa en los próximos años, pero sí es un momento complejo fascinante y complejo, ¿no? Fascinante y complejo. Sí, tenemos suerte de vivir en este momento y tenemos la desgracia de vivir en este momento. No, pero seguramente será interesante, muy, muy interesante. Y yo espero que nos dé material a ti, especialmente mi querido Mundo, para escribir muchas novelas más y muchos cuentos más. Bueno, a ver si no nos quedamos sin trabajo, ¿eh? Bueno, pues queridísimos amigos de Zona de Contagio, hasta aquí llegamos hoy. Si no me equivoco, se nos acabó el tiempo, mi querido Alejandro. Es correcto. Pero bueno, Muchísimas un honor, gracias. sí, caray, un honor tenerte, Edmundo, un honor poder platicar contigo, siempre es un placer, gran conversador, conocedor de tantos, tantos temas y ámbitos de lo humano y de lo no humano. Y además, si bien termina esto en una nota un poco apocalíptica y depresiva, como es hablar de lo que va a quedar de nosotros después de la inteligencia artificial, yo lo único que diría es, cuidado porque todavía no hay voluntad artificial. Todavía las inteligencias artificiales responden a nuestras órdenes y comandos. Cuando haya voluntad artificial y ya no nos necesiten, ahí sí estaremos fregados. Pero mientras, pues a seguirle dando, a seguir escribiendo, inventando. Muchas gracias por estar con nosotros. Recomiéndenos con sus tías y con su abuelita. Y a ver, vengan a ver y a leer al gran Edmundo Paz Soldán. No se pierdan esta en particular, El delirio de Turing. Y bueno, muchas otras de sus novelas que aquí tengo una pila, pero bueno, por ahí búsquenlas, no les va a costar trabajo encontrarlas. Gracias. Gracias, Hasta bye. pronto. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro Nayef. Y nada, mucha suerte y que siga el contagio. Eso, gracias, gracias, Edmundo.